gozo. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Y yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Vamos a decir el gozo. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Y yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso dígale. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bien, ahora tomen sus lugares, tomen sus asientos. Vamos a dar la bienvenida a Samuel, que nos trae el tema en esta tarde. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar esta reflexión, lo que he estado viendo y quiero compartir con vosotros con una oración. Nos ponemos todos en pie y así yo creo que nos vamos a concentrar mejor. Padre, gracias, Señor, te damos por este día. Dios, Padre, gracias por traernos hasta aquí hoy. No es casualidad, Padre, que cada uno de nosotros estemos aquí. Quizás hemos tenido muchos problemas, dificultades en esta semana, preocupaciones, y tú nos has dado, Señor, este espacio y poder tener estas puertas, Señor, de la iglesia abiertas. Gracias por bendecirnos, Señor, con nuestros cultos de jóvenes y gracias porque tú nos das, Señor, también cada día ese ánimo, Padre, de seguirte a pesar quizás de mucho lo que esté pasando. En nombre de Jesús, amén. Siéntese, chicos. Y lo que vamos a compartir hoy van a ser como una especie de fases. ¿Vale? Hay una quería comentarles, nosotros, todo el mundo, ¿alguien ha jugado alguna vez loterías? ¿O ha querido ganar algo muy fácil? La de Navidad, por ejemplo. ¿Alguien ha jugado a Navidad? En principio, pues, o ha querido ganar algo muy fácil, lo ha ganado y se ha puesto súper feliz. Hay estadísticas de que la gente que ha ganado la lotería de Navidad, por ejemplo, que ha ganado el gordo, por ejemplo, 4 millones, o se ha ganado más de 4 millones, después de casi 4 o 5 años, son mucho más pobres de que cuando ganaron el Euromillón o el campeonato de lo que sea, pero a unas apuestas de dinero. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, nos pondrían, yo qué sé, 10.000 euros o 1 millón de euros, ¿seríamos mucho más felices? ¿Seríamos mucho más felices si nos dieran 1 millón de euros a cada uno de nosotros? ¿Ah?
Ayudaría, dicen, ¿no? ¿Seríamos más felices? ¿Qué es la felicidad? Parte ayudaría. A ver, el dinero te da tranquilidad, ¿no? Cada día te da tranquilidad. Si tú dices, oye, me han despedido, no tengo trabajo o algo, pues te estresas un poco. Yo me estresaría. Pero dependiendo de qué cosa tenemos como felicidad, tendríamos que ver si si nos va a llenar o no nos va a llenar. ¿Vale? El tema de hoy es el gozo. Quería saber, por ejemplo, de vosotros, cuál es el concepto de felicidad. Y si existen diferencias entre felicidad y gozo. Sí, la felicidad puede ser algo pasajero, una felicidad momentánea que es algo de ahora y ya está. ¿Y el gozo? Eso, los leones. Espera, que yo creo que los leones. El gozo es. ¿Sí? Vamos a ver en 2 Timoteo 3:1 y vamos a empezar allí. A ver, yo lo imagino, por ejemplo, ¿han visto muchos que pasan por ahí que están con muchas copas de más? Que están muy borrachos. Pero esos muy borrachos están pero llenos de felicidad. Más que felicidad que tú estás pasando ahí quizás estresado, estás ahí súper cansado, yo qué sé, vuelves de trabajo a la 1 de la mañana, has cerrado tienda y llegas ahí y vas a un borracho por ahí y está más feliz que tú. ¿Les ha pasado o han visto? Ahora, esa felicidad que tiene ese que está pasando por allí, que tiene muchas copas encima, se le va a terminar. Y es lo que decía Gisela. Tiene un tiempo esa felicidad. Esa felicidad tiene como si fuese un inicio y un final, pero muy pronto. Entonces, la felicidad, lo que dice Gisela es cierto. Tenemos que la felicidad es pasajera, momentánea. Y la generamos o la tenemos porque ha pasado algo en nuestras vidas. Estamos bebiendo mucho, tenemos mucho alcohol encima y ha pasado algo, tenemos algo otra sustancia, que es lo que a veces vemos en muchas de las calles. Yo cuando estaba quitando la nieve del coche, cuando fue el viernes pasado, había un señor también que estaba súper contento y luego se enfadó porque no le ayudé, porque estaba ahí medio borracho, que decía que le lleve a su casa, que le lleve a su casa, que le lleve a su casa. Y decía, qué raro. Pero llegó súper contento, pero luego se enfadó. Y después que estaba quitando el coche, vi como ya sus familias que lo buscaban por la calle, por ahí, por Pan Bendito, estaban que lo buscaban, ya vi como su hijo llevaba a su padre que estaba borracho. Entonces yo no creo que... Entonces era otro cuadro distinto. ¿Quién ha encontrado 2 Timoteo 3:1? 2 Timoteo 3:1. Nosotros vemos ahora que tenemos el coronavirus. Existe ya por Sudamérica, no sé si han escuchado en alguno de vuestros países que hay otro virus que están por allí dando vueltas y también está matando a mucha gente. Mi madre me dijo que en Perú estaba habiendo como otro virus también en paralelo y que ya había muertos por ello. Con lo de la nieve, quizás el volver al trabajo se ha hecho muy largo. Quizás el que no tengamos un sustento económico nos desespera. Y quizás todo eso lo que nos está pasando ahora, podríamos decir que estamos gozosos, que estamos felices. ¿Podemos decir que estamos gozosos si nos pasa algo mal? ¿Que nos gozamos? Hace poco hemos cantado lo de la canción, ¿no? El gozo.
El gozo, claro, el gozo no lo podemos perder. Ahora, vamos a ver qué es el gozo. Vamos a saber qué cosa es el gozo. ¿Vale? Por ejemplo, mm, el gozo es algo muy, ejemplo, muy diferente a un sentimiento o algo profundo. Ahora la pregunta también es, ¿quién o nosotros por nacimiento tenemos gozo? Nosotros por un nacimiento ya nacemos con gozo, por ejemplo, como nacemos con sentimientos. Tenemos ese gozo cuando nacemos ya. ¿No? ¿No? Nacemos cuando lloramos y nacemos. Pero no tenemos ese gozo. ¿Quién nos lo da? Entonces, lo primero que es el gozo es algo que no es ningún sentimiento, no es algo que sea nuestro, ¿vale? No es felicidad, porque la felicidad hemos dicho que la felicidad tiene un cierto margen de tiempo, pero el gozo no es nuestro. ¿Quién nos lo da? Nos lo da Dios. Entonces nosotros podemos partir de allí. Vamos a ver en Proverbios 14:13. Proverbios 14:13. Vamos a ver lo del ejemplo de quizás en esta persona que estaba sobrepasándose de alcohol. ¿Alguien que lo tenga? El congoja es como tener tristeza, yo qué sé, que te ha pasado algo muy bien, algo muy bonito, y luego estás otra vez triste. Muchas de las personas fingimos también una felicidad, entre comillas, delante de nuestros compañeros, o quizás delante de nuestros compañeros de clase, o delante de nuestros compañeros del trabajo. Quizás fingimos una felicidad que es una pantalla, quizás también. Pero esa felicidad que tú te estás haciendo como si fuese una película, cuando llegas a tu casa, te encuentras con todos los problemas, llegas todas esas dificultades y tú no tienes el gozo del Señor, esos problemas van a ser mucho más inmensos, van a ser mucho más grandes. Por eso lo que dice, que después de la alegría, después de todo el regocijo que tú tienes, si tú no tienes el gozo del Señor, esos problemas van a seguir creciendo y creciendo. Van a ir aumentando exponencialmente, porque aparte de ello tú tienes una mentira en paralelo con la felicidad, entre comillas. Ahora, vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 1:6. Entonces hemos visto que el gozo no es nuestro, ni no lo generamos de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, no es nuestro, nos lo da el Señor. El otro, que no es ni felicidad, sino que es dada por Dios y que se puede expandir lo más que nosotros podamos. Primera de Tesalonicenses 1:6. En este versículo es como que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hubo un castigo para uno de los apóstoles que comenzaron a castigarlos. Ahora, el tener gozo no significa, entre comillas, de que es igual a felicidad o tener mucha alegría. Muchos de los apóstoles fueron castigados, pero ellos tenían gozo. Ahora tú dices, no, ¿cómo van a estar castigados si tienen gozo? Pues muchos de los apóstoles que sufrieron esos castigos, y hay algunos que murieron por el motivo de tener a Dios a su lado y Dios en su corazón, murieron con ese gozo del Señor, porque estaban sacrificando el nombre de Dios en sus vidas. Ahora tú dices, han muerto con gozo, pero es que de verdad ellos sentían ese amor. Y cada vez que habían ese castigo, lo que dice en Tesalonicenses 1:6 es, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, imitadores de los apóstoles del Señor, de Jehová, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, en medio de muchos problemas, en medio de muchas dificultades. Los apóstoles recibieron castigos, pero estaban gozosos en el Señor. O sea que el tener gozo no significa
que siempre tengamos que estar alegres, solo que tenemos ese gozo, ese amor que nos da, que nos da el Señor. Y si recapitulamos un poco, el gozo entonces se puede terminar. Si estamos con Dios en nuestros corazones, el gozo siempre, siempre va a ser, pero como si fuese a más. Entonces, en Hechos 5:41 vamos a ver, también el que lo tenga ahí delante. Entonces podemos poner esta frase de que una persona puede sentirse mal por algo y aún así sentir mucho gozo. En este caso, los apóstoles que fueron castigados y tenían mucho gozo en el Señor, pero estaban siendo castigados en ese momento. Hechos 5:41, perdón. Hechos 5:41. Lo que comentábamos, de que ellos salieron del concilio, en este caso estaban reunidos, pero estaban siendo atacados o estaban siendo golpeados para hacer, y luego dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Entonces, de tener algún tipo de dificultad a nombre del Señor. Y estaban contentos, estaban gozosos en el Señor. Ahora, ¿por qué podemos tener, por ejemplo, razones para tener gozo? ¿Por qué deberíamos tener el gozo? ¿Por qué deberíamos tener gozo en estos corazones? Ahora, ya sabemos que el gozo no es nuestro, ni tampoco lo generamos ni lo tenemos cuando nacemos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que tenemos gozo nosotros? ¿Cómo sería el gozo en nuestros corazones? ¿Cómo tendríamos gozo en nuestros corazones? Haciendo la voluntad de Dios, eso está bien. ¿Otro más? Conociendo su palabra. ¿Alguien más? Lo que estaba mirando era de que la mayor razón para tener y sentir gozo es que tenemos una amistad cercana con Dios, una amistad cercana con Él. Nosotros nos acercamos más, tenemos ese conocimiento, tenemos ese andar con Él, nos va a generar y nos va a crear mucho más gozo que ahora. Vamos a ver más adelante también la recompensa de tener ese gozo, porque claro, todo es como si fuese, todo se relaciona con una recompensa, lo que hemos dicho, las promesas. Entonces nos va a tener ese beneficio o esa ayuda. Ahora, las razones para tener gozo, podríamos decir de que si andamos con Él, si andamos con el Señor, no es que nos va a dar un beneficio, o no buscamos ese beneficio, pero nos va a dar ese enriquecimiento, dependiendo de cómo vayamos andando. Ahora, el cómo vayamos andando significa de que tenemos que estar más con Él, tener más tiempo con Él, llevar su palabra, lo que decía, ser un amigo. Ahora, ese amigo nos va a dar esa recompensa, esa promesa. Vamos a ver en Juan 15, 10 y 11. Juan 15, el 10 y el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces tenemos lo que decía Jeffrey, de que tenemos que obedecerle, seguir su palabra, pero tenemos en Juan 10 que dice, si guardaréis tenemos una base. A nivel cristiano tenemos una base y a veces decimos, es que ¿qué tengo que hacer con este problema que tengo? Muchas de esas cosas las tenemos en la Biblia. Entonces la podríamos nosotros usar, leyendo, sabiendo un poco más de ella,
podríamos tener esa respuesta. Ahora, en Juan 10 dice que si guardaréis mandamientos, y luego en el 11 que dice, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué significa esto? A veces decimos, vale, para que mi gozo esté con vosotros, o sea, que Dios esté con nosotros. Y ahora, ese gozo que ahora dice, y vuestro gozo, o sea, que se habla de nosotros, que vuestro gozo sea cumplido. Se dice mucho de que esto es las necesidades que nosotros tenemos. Entonces nosotros estamos bien con el Señor, cumplimos sus mandamientos y Él nos da esa recompensa. O sea que primero es estar bien con Él para que luego nosotros tengamos esa recompensa, entre comillas, que Dios nos dará lo que necesitamos. Dios nos dará las puertas que nosotros tengamos. Tenemos problemas en el colegio con un amigo u otro o quien sea, pues ponerlos en la mano del Señor. Primero luego le dices a la profesora que te está fastidiando, yo qué sé, pero ponerlo en oración. Tenemos problemas en el trabajo, igual. Con el jefe o un compañero de trabajo, igual, ponerlo en oración. No sé si fuera un pastor, pero un hermano siempre decía, cuando oremos, no oremos para pedir trabajo o para pedir que Dios nos haga algo, sino démosle gracias por el trabajo que nos va a dar, con esa fe. Y dar gracias porque Dios nos va a solucionar los problemas. Si nosotros cumplimos los mandamientos, como dice en Juan 10, Dios dice, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Él cumplirá nuestras necesidades si nosotros estamos con Él. A veces dicen, no, pero eso es muy fácil. Pero a veces se complica mucho en nuestras vidas. Y vamos a ver 2 versículos más, que es en Deuteronomio 16:15. Deuteronomio 16:15 y otro que es en Proverbios 17:22. Deuteronomio 16:15 y Proverbios 17:22. Entonces, con el gozo hemos visto de que no lo tenemos nosotros, sino que es cuando nosotros estamos con Él y Él luego estará con nosotros y tendríamos ese gozo. No es de nacimiento, así que no va a salir de nosotros, sino es que lo vamos a tener que trabajar. ¿Para qué lo tenemos? Para que no sé si les ha pasado, pero cuando quizás no estabas con el Señor, no estabas con Dios, tenías muchos problemas, muchas dificultades y ya no podías más, tu mundo se iba a derrumbar y te derrumbas. Ahora que ya te has convertido, que confías en el Señor, que Dios está a tu lado, quizás te pasen en todos esos problemas, todas esas dificultades, pero a que ya el corazón ya es un poco menos doloroso, ya no te da ese tanto sufrimiento, tanto ese ardor. Yo recuerdo que tuve un problema en el trabajo y yo salí a caminar por la calle y dije, yo me voy a la cárcel. Y dije, quizás yo me voy a, no sé qué me va a pasar en mi vida. Pero yo estaba súper estresado, no sabía qué hacer. Y ahora quizás si me pasan más problemas o más dificultades, si yo confío mucho más en el Señor, yo sé que si el gozo del Señor está conmigo, Él va a suplir mis necesidades. Lo que dice en su Biblia, las promesas que nos da, va a suplir lo que nosotros necesitamos, pero si estamos con Él. Es como un amigo que tiene muchas dificultades y muchos problemas y a veces le he hablado de Dios, pero él dice, no, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Entonces, y yo siempre le he puesto la frase que una vez escuché. Digo, si tú mueres en algún momento y te encuentras con el diablo y con Dios al lado, yo creo que tú te acordarías de mí, de cuándo te he estado hablando, pero ya no puedes hacer nada. Digo, pero si en un momento mueres y tú aceptas al Señor, pues tú dices, mira, es cierto y voy a ir al cielo, porque aceptas al Señor. Pero es que yo creo que la mayoría de las personas es que tenemos que tener esa conciencia de que si yo, por ejemplo, le decía mucho a mi amigo, ¿qué pasa si es verdad lo que digo yo? ¿No? Muchas veces le he dicho a los ateos, ¿qué pasa si es verdad que existe un Dios? Cuando tú falleces, cuando tú mueres,
todo lo que tú creías en todos esos 40 y tantos años, 50 años, 80 años, de que no existía un Dios, luego te vas a encontrar de que sí. Entonces, todo lo que tú creías, pues todo ha sido una mentira en tu vida. Entonces, en Deuteronomio 16:15, ¿quién lo ha encontrado? Deuteronomio 16:15. Deuteronomio 16:15. Si no lo leo, dice: 7 días celebraréis fiestas solemnes a Jehová, tu Dios, en el lugar de Jehová escogeréis. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarán verdaderamente alegres. En este momento hay como una celebración de casi una semana, porque Dios había cumplido su parte y les dijo al pueblo que celebren toda esa semana, pero con gozo. Yo creo que en toda esa semana ni se trabajó, ni se hizo nada, hubo una celebración, pero todo ese pueblo estaba lleno de gozo. Todo ese pueblo estaba con que Dios le había dicho de que en esa semana sea esa una celebración completa. Ahora, tú dices, yo tengo muchos problemas, muchas dificultades, y si yo tengo el gozo del Señor, dice que Jesús va a suplir tus necesidades, suplirá lo que tú estés ahí ahora pensando, todas esas preocupaciones. Ahora, de dejar de pensar en las preocupaciones, a veces es mentira de que no dejamos de pensar en ellas. Dices, ¿mañana qué voy a comer? O ¿mañana qué me va a pasar? O quizás llegue al colegio y otra vez me van a seguir fastidiando. Imagínate que todos esos problemas ya el día siguiente ya no estén. Por ejemplo, que no te preocupes más, esposo, esposa, de tener dinero. De los chicos, imagínate que todos los exámenes saquen 10, yo qué sé. Pero imagínense de que tenemos que confiar en Dios, tenemos que esforzarnos. Pero bueno, tenemos que preocuparnos de tener esa comunión con el Señor, que Dios nos va a dar esas bendiciones en nuestras vidas. En los chicos, pues muchos de estos problemas que a veces tenemos, o muchas dificultades en el colegio, en el instituto o algo, Dios lo va a suplir. Dios lo suplirá, pero si confiamos en Él. Y teniendo ese gozo en nuestro corazón, que nunca se terminará, nunca acabará, porque siempre Él va a estar con nosotros. Y en Proverbios 17:22, hay en... El corazón alegre constituye buen remedio. Una persona que es, en este caso ahora vamos hablando, una persona que es muy alegre, ¿qué es lo que va a transmitir? Alegría. Una persona que tiene el gozo del Señor, ¿qué es lo que va a transmitir? Va a dar ese ánimo, ese... Han escuchado muchas veces de, yo me voy y le pido consejo a una persona porque me va a dar buenos consejos. Y en base a esos buenos consejos uno toma las decisiones que crea, ¿no? Entonces tú decides a qué amigo vas a pedirle un consejo. Tú dices, mira, mejor le pido al consejo, o mejor le pido al otro. O a veces tú sabes de un tema particular, yo que sé, de familia, economía o algo, entonces, no, pero él sabe de familia, sabe de matrimonios, o sabe, por ejemplo, hace poco tuvimos lo de matrimonio, que fueron muy buenos, y con el hermano Vicente, Vicente y me olvidé, y Sandra, y ellos tienen preparación para poder dar esas clases. Han tenido algunos cursos que nos dijeron. Entonces, yo creo que si tuviese algún problema, pues quizás podría acudir a ellos. Entonces, si nosotros tendríamos algún problema, yo que sé, de familia o algo, o también de economía, podríamos ir a otros consejos. Imagínate que si nosotros tenemos la confianza del Señor y Él nos va a dar esa respuesta, nos daría la mejor respuesta, nos daría lo mejor para poder seguir avanzando. Ahora, en nuestra vida tenemos que estar felices, no podemos estar así tristes. O sea que, si estamos con gozo del Señor, ¿cómo deberíamos estar? Deberíamos estar alegres, deberíamos estar felices. Ahora, si estamos muy amargados o pasa algo, quizás no es que no vamos a estarlo, pero que nuestra actitud, el 100%,
sea de gozo, que vean que el Señor está contigo. Lo que se dice mucho es de que si muchas personas, por ejemplo, si una persona siempre se está quejando y quejando y quejando y quejando y quejando, yo creo que eso debería cambiar a nivel de nuestras vidas. Porque el gozo también significa que tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Yo creo que había ejemplos de que, ay, es que en mi habitación no tengo esto, en mi habitación no tengo lo otro, como que en mi casa no tengo esto, en mi casa no tengo lo otro, o no tengo lo que mi amiga tiene, o no tengo lo que mi amigo tiene, y nos vamos quejando de lo que tenemos. No, mejor dicho, nos vamos quejando de lo que no tenemos. Pero, por ejemplo, mi amiga tiene el iPhone 20.000 y yo no tengo ni un Xiaomi. Entonces, nos quejamos a veces de mucho, pero no vemos de que tenemos ropa, no vemos que todos los días hemos comido, no vemos que tenemos un techo donde dormir, que tenemos una cama donde estar. Y a veces parece poca cosa, pero oramos por la comida, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene comida para poder ponerse en la mesa. Entonces, la parte de tener gozo en nuestras vidas es de que tenemos que agradecer por lo que tenemos. Y por algún motivo no tenemos lo que siempre estamos anhelando, pues por algo será. Yo creo que por algo será. Dios nos dará ese tiempo, ese momento de tener pues una u otra cosa. Pero chicos, hay que ser siempre agradecidos con lo que tenemos. No significa ser conformistas, ¿eh? Recordar, si Dios nos va bendiciendo, pues vamos teniendo más y vamos a ir agradeciéndole más al Señor. Pero que no sea de que nosotros vayamos siempre quejándonos de lo que tenemos, de lo que no tenemos. Recordar siempre, ser agradecidos, tener esa confianza del Señor y tener ese gozo en vuestros corazones. Si yo creo que en algún momento se nos va o no tenemos ese gozo en nuestras vidas, no va a existir ese contacto de momento con el Señor, porque es parte de los frutos. Entonces, eso se perdería. Tenemos que llegar a tener esa unión entre tener ese gozo del Señor para que recordar que todo lo que nosotros vamos aprendiendo del Señor, vamos a ir enseñando también. Y un testimonio de una persona que es muy alegre, que está muy bien, que se ve que está con el Señor y que te puede dar un buen consejo, basado también quizás en la Biblia, se agradece mucho, se da esas ganas de poder ir a hablar otra vez con Él y que si tengo yo otro problema, volver a acudir a Él como una ayuda. Entonces, recordar que el gozo nace de nuestra vida, por ejemplo, nace con nosotros o nos lo da el Señor. ¿Nace con nosotros o nos lo da el Señor? Nos lo da el Señor. ¿Es igual que la felicidad? Vale, hace unos minutos decían, bueno, no lo sé, quizás sí. No. La felicidad es muy distinto al gozo. La felicidad es algo pasajero y algo que no lo da el Señor, sino es que por alguna circunstancia nuestra hemos generado esa felicidad. El gozo nos da el Señor y eso se va a quedar con nosotros, si estamos nosotros con el Señor. Recordar, sí. Sí, bueno, la felicidad, hasta que quizás yo tengo unos compañeros de que les duró la felicidad muy poco porque se habían roto el tobillo o algo, entonces es como dice Gisela, es una felicidad en algún momento porque algo que has hecho, pero el gozo es para siempre hasta que estés tú con el Señor. Y lo que dice en su promesa, de que Él, si nosotros estamos con Él, conectados con ese gozo, Él nos suplirá lo que nosotros tenemos. Él nos dará lo que nosotros necesitemos, pero primero buscarle a Él. Porque recordad, las promesas van siempre en un sentido. Bueno, van dos, pero nosotros somos fieles al Señor o cumplimos lo que decía Jeffrey, cumplimos sus mandatos, cumplimos sus mandamientos o cumplimos lo que Él nos está pidiendo. Y el sentido es, yo, como Samuel, por ejemplo, yo cumplo sus promesas, cumplo su palabra. Dios verá que yo estoy cumpliendo con Él y Él cumplirá conmigo, porque es una promesa.
¿Y las promesas del Señor se van a cumplir o no? Yo creo que las promesas del Señor sí se cumplen. Entonces, Él suplirá nuestras necesidades, Él suplirá todo lo que nosotros vamos a tener, pero nosotros primero tenemos que dar ese primer paso. ¿Vale, chicos? Así que el gozo no nace con nosotros, el gozo no es la felicidad. ¿Por qué tenemos que tener ese gozo en nuestro corazón? Es porque significa que el Señor está con nosotros. ¿Vale, chicos? Es lo que quería compartirles hoy. Y no sé si... Bueno, chicos, vamos a ponernos en pie. ¿Qué les parece si oramos antes de pasar al tiempo de las ofrendas? Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas bendiciendo, Señor, este tiempo. Ahora queremos darte, Señor, un poco de todo lo que tú nos das, Señor, a lo largo de cada día, Señor, y asimismo tú seas bendiciendo a aquellos que no tienen, Señor, que comer, Señor, ni que vestir, Señor, y aún más en estos tiempos tan difíciles, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Podemos pasar, hermanos, a pasarla.